yo soy Itzel de la Vega de Noti Vega. Espero que estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy. Bueno, señores, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que vamos a ver unos récords fáciles de aplaudir que Andrés Manuel ha logrado durante su gobierno. Bueno, pues aquí les voy a poner un video donde vamos a ver estos récords. 40 millones de dólares. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas. Récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Bien, de nueva manera vamos a reproducir nuevamente el video para recordar estos récords, ¿no? Que pues son parte de la historia de México y de las chingonadas que ha hecho Andrés Manuel en su gobierno. 40 millones de dólares. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas. Las remesas a México anotan un nuevo récord en junio. Los envíos de dinero que se hacen los mexicanos desde el extranjero acumulan 23.618.33 millones de dólares en la primera mitad del año. México estima que este año se reciba una cifra de 49 mil millones de dólares en remesas. Los mexicanos que viven en el extranjero lograron una cifra récord en junio al enviar remesas por 4.433 millones de dólares, un 25% más que en el mismo mes del 2020. Las remesas de igual manera hilan 4 meses consecutivos con llegadas de más de 4.000 millones que vienen en su mayoría de Estados Unidos, donde el gobierno ha dado estímulos y ayudas a las familias. Récord histórico en inversión extranjera. Durante el primer trimestre del 2021, la economía mexicana captó la mayor cantidad de inversión extranjera directa desde 1999 para un primer trimestre. Es decir, el día de hoy se dan a conocer las cifras preliminares de inversión extranjera directa que captó México al primer trimestre de 2021. Como es usual con este tipo de información, esa cifra se ajustará cuando haya más información de operaciones de este periodo. Récord histórico e incremento al salario mínimo. Bueno, pues aquí les estoy enseñando un cuadro histórico de los salarios mínimos, ¿ok? Y pues aquí vemos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el sexenio de Enrique Calderón, ¿cómo es posible que el salario mínimo por año aumentaba de $1 a 1.50 más o menos? O sea que en todos sus sexenios se aumentó máximo entre 4 y 5 pesos. O sea, ¿cómo es posible eso? En el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo mismo. La verdad que el salario mínimo estaba demasiado mal, fatal. En cambio, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
vemos cómo ha aumentado. Bueno, pues aquí vemos que en el gobierno de ahorita de Andrés Manuel López Obrador, pues el salario mínimo va bastante bien, ya que ha aumentado en estos años pues un aproximado de un poquito más arriba de los 20 pesos, cuando en sexenios pasados, en los 6 años aumentaban 4, 5, 6 pesos. La verdad es que Andrés Manuel ha pensado bastante en los mexicanos y en el salario que realmente merecen, aún así sea mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso. Dice, en contraste, en diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó las riendas del país con un peso cotizado en 10.93 unidades por billete estadounidense. 2 años después estaba en 13.59, es decir, una depreciación de alrededor de 24%. A lo largo del sexenio del panista, la moneda mexicana se mantendría en esos mismos niveles. Para la llegada de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, el tipo de cambio interbancario cotizaba en 12.96 pesos por dólar y 2 años después, es decir, en el último mes del 2014, la moneda se encontraba en 13.94 por divisa estadounidense, una depreciación de 7.53%. Y ahora en el gobierno de Andrés Manuel, el peso empieza en septiembre con apreciación frente al dólar, cierra en 19.98. Es decir, ¿cómo es posible que en los gobiernos pasados la moneda mexicana se devaluara tanto y el dólar subiera y bajara tantas veces? Y ahora con Andrés Manuel, pues el dólar no ha subido ni bajado, se ha mantenido ahí, haciendo que la moneda mexicana no se devalúe para nada. La verdad es que Andrés Manuel está haciendo un excelente trabajo en cuanto a la devaluación de la moneda mexicana. Récord histórico en no incremento de deuda. Durante la gestión del presidente Felipe Calderón de 2006 al 2012, el monto total de la deuda del sector público se incrementó 2.755.407 millones de pesos, al pasar de 3.135.438 millones a 5.890.846 millones, crecimiento del 87.8%. En ese sexenio, el Ejecutivo recibió por ingresos petroleros 9.772.000 millones de pesos. Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto del 2002 al 2018, la deuda total interna y externa se elevó de 5.890.846 millones a 10.870.037 billones de pesos, lo cual significó un endeudamiento adicional de 4.979.200 millones, es decir, una ampliación de 84.5%. En su administración, el mandatario obtuvo ingresos petroleros por 7.046.000 millones de pesos. Y ahora en el gobierno de Andrés Manuel, la deuda pública mexicana se redujo a 47.7% del Producto Interno Bruto en mayo de 2021, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, se estima que el año cierre con una cifra de 51.4%. La reducción de la deuda pública es más bien una normalización de esta, pues el 2020 se vivió un récord histórico en ese sentido, ya que alcanzó 52.3% del Producto Interno Bruto. Lo anterior se debió a la pandemia por COVID-19. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores.
Bueno, pues aquí les muestro una tabla donde vemos cómo desde el 2012 al 2021 se ha mantenido un crecimiento exponencial a diferencia de administración en gobiernos pasados. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Pues en las reservas de dinero del Banco de México están en niveles récord. Y aquí en esta tabla, pues observamos cómo desde principios de año del 3 de enero, o sea, del año 2020, a principios de año 2021 ha alcanzado un nivel de 195.667 millones de dólares, récord para México. Un aplauso. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero bueno, pues acabamos de hablar sobre el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel y la verdad es que Andrés Manuel ha hecho un excelente trabajo y ha hecho grandes cosas por México. La verdad es que merece un aplauso fuerte. Andrés Manuel López Obrador, un chingón, tiene toda mi admiración y mis respetos y la verdad es que pues hasta aquí llegamos con el tema de hoy, señores, con los récords que hemos conseguido con Andrés Manuel López Obrador, a comparación de otros gobiernos que no nos han dejado más que deudas, corrupción y cosas horribles para nuestro México. Andrés Manuel, un gran presidente de México que ha hecho grandes cosas que no han hecho otros presidentes en su gobierno. La verdad, otro aplauso. Bueno, señores, hasta aquí mi nota de hoy. Yo soy Ixel de la Vega de Noti Vega. Espero tengan un excelente día y les haya encantado mi tema de hoy sobre el informe de gobierno. Besos, los amo.